Joaquín, vos venís del periodismo, en principio. ¿Cómo llegás a la escritura de ficción? En realidad llego al periodismo por mi afición a la escritura de ficción, tímidamente de poesía, de ramos generales de la escritura, digamos. Y a partir de ahí estudiaba Derecho cuando era más chico y como me aburrió mucho el proceso del tiempo que estudiaba Derecho, me aburrió mucho esa posibilidad de futuro. Y en las clases de civil o de economía me ponía a escribir, no sé, boludeces, dicho elegantemente. Dejé esa carrera, pues estudié comunicación, o sea que y llegué al periodismo como empujado por las ganas de escribir. Por lo cual en realidad soy periodista porque tenía ganas de escribir y hago periodismo gráfico. Así que están emprentados desde siempre. Para mí el periodismo es una forma de escribir. Mi tonto, ansioso, equivocado yo. ¿Por qué no contás cómo empieza esa novela? ¿En qué momento tenés la primera idea? ¿Cómo la veías al principio? Escribí 2 o 3 novelas antes de esta y era siempre un trabajo, a veces hice algunos talleres de cuando era más chico, pero como generales, no de algo sobre un laburo específico. Y había escrito 2 o 3 novelas que eran como escribir, no sé, una confesión, diario íntimo, te diría, de lo malo que eran. Y llegué a un momento, después de un viaje y de ya algunos años de carrera en periodismo y demás, en que tenía ganas de encarar una un poco más seriamente, un proyecto de novela de manera un poco más profesional. Y la idea la tenía ganas de escribir una historia un poco, la novela, una historia de mi padre, una historia personal. Tenía como algunos vistazos de lo que quería hacer, pero principalmente tenía esta intención de encararlo de manera más profesional. Y entonces, sobre la idea que tenía de hacer la novela, me puse a buscar a alguien que me pudiera ayudar en encarar esto de manera, como decía antes, de manera con mayor oficio. Sí, eso es muy interesante. Yo recuerdo ahora, a medida que hablamos me van volviendo recuerdos del trabajo que hicimos en el taller, y en algún momento creo que hablamos de cómo narrar la experiencia indirecta, cómo narrar algo que te afectó sin haberte pasado directamente a vos. A mí me gustaría que me contaras si sentís que tu libro, al entrar a trabajarse en la dinámica del taller, cambió, y si es así, ¿en qué dirección? Sí, en realidad casi que tomó forma, casi que nació, porque yo tenía una idea, tenía algunos textos que estaban relacionados y tenía la idea de lo que quería escribir, pero eran textos inconexos y más que no tenían una concepción de estructura. Lo primero que me sirvió el taller es llegar y ponerme a pensar, a trabajar a nivel, en el aspecto de la estructura de lo que sería la novela. Porque yo tenía esto de que en el periodismo tengo oficio, pero en la literatura lo voy ganando, lo voy aprendiendo, que era de escribir, y como hace mucha gente, para escribir a cositas, y que no tener concepción de un plan mayor o de un proyecto. Entonces lo que necesitaba, o lo que sentía que necesitaba, era ponerle una forma, un esqueleto a esta idea de escribir textitos cortos por la satisfacción inmediata como de tener algo, que es lo que pasa cuando no tenés oficio, ¿viste? Escribís algo corto y querés mostrarlo, Entonces necesitaba darle un orden más maduro a la escritura. Y llegué con esto, por un lado buscar la estructura y por otro lado también tener un ojo crítico, más allá del ojo crítico de mi abuela, que no lo digo como metáfora, de mi abuela o de mi padre, que eran con quien comparto el amor por la literatura y ya me leían, pero necesitaba tener un ojo, un editor, digamos, un acompañante más formado, digamos. Bueno, y la primera vez que viniste al taller y leíste lo que tenías escrito hasta ese momento, la dinámica era que vos leías, todos daban una primera impresión. Yo pedía siempre una primera impresión muy visceral, que dijeran lo sigo, no lo sigo, me gusta, me emociona o no, y después analizar qué era lo que estaba funcionando o no. ¿Vos sentiste que ahí esa lectura que te devolvieron los otros chicos del taller y yo era de una naturaleza muy distinta a la que venías recibiendo? Como que el primer texto que leí, me acuerdo que era un texto muy visceral, muy personal, sin ser autobiográfico, digamos, pero era personal el texto. Me acuerdo que uno de los chicos, Facundo,
cuando terminé de leerlo me dijo que tenía miedo que me pusiera a llorar mientras estaba leyendo porque creyó que era una historia personal, una historia real, que era más que nada un cuento, y que se había asustado, que creía que... Y ahí ya dije, bueno, evidentemente esto, como soy como muy sentimental, tengo que empezar a corregir no sé, ahí como me sirvió de termómetro, como para empezar a tener una mirada más crítica y decir, bueno, no me tengo que ir tanto por este lado, que por ahí genera un efecto que no era el que quería. Pero por otro lado también hubo como buena recepción, cordialidad, y también me alentó. Pero ese primer pudor, de la primera barrera de lo que tenés escrito y que le gusta a tus amigos, a leerlo con gente desconocida y con una capacidad crítica, es como la primera instancia que está bueno superar. Y mientras más dura sea la primera, mejor, porque después es todo mucho más... Como que si la primera, esto que decías vos, la primera que sea crítica, si superás esa primera instancia sin ofenderte, me parece que después es todo mucho más claro. Hay mucha gente que va a talleres, porque compañeros que tuve, muy sensible, que no le gusta recibir gente que se va de talleres porque uno es muy crítico o porque el profesor es muy crítico y que no les gusta. Y bueno, eso mal para ellos, digamos. Me parece que ahí tener sentido del humor y capacidad de reírse y hasta criticarse a uno mismo es fundamental, y es la primera experiencia buena del taller, me parece. Sí, acá hay que decir por ahí algo sobre la dinámica de los talleres. Yo no creo personalmente en los talleres, entre comillas, duros. O sea, creo que en hacer las críticas quizá más radicales a un texto o más hondas, pero para poder llegar a la instancia en la que te hago una crítica dura, primero necesito generar confianza o ayudar a generarla. Que la situación ideal en un taller para la receptividad de las críticas del que escribe es aquella donde vos sentís que el grupo que te rodea te aprecia, piensa que sos bueno, está hinchando por vos y al mismo tiempo no te va a dejar pasar una. Otra de las cosas fundamentales para mí del taller, del tuyo, porque fui a varios talleres antes y algunos después, debo confesarte. Y una de las... Porque también eso en algún punto es como el terapeuta, tenés que encontrar el psicólogo que va con vos, ¿viste? En ese aspecto también tiene mucho que ver con eso. Y a mí una de las cosas fundamentales del primer año del taller fue porque vos trabajabas mucho, como de manera real o ficticia, pero como si trabajáramos los textos para pensar en publicarlos. Sí. Y esa concepción de trabajen como para publicar, después se verá si se puede, por ahí se concreta o no, pero esa idea de que el trabajo es para publicarlo también profesionaliza mucho la labor y genera oficio. Y a eso a mí me sirvió mucho como para empezar a pensarme más seriamente, no tan... no dejar de pensarlo como un berretín, sino como un oficio real. A veces se dice, chicaneando, que todos los escritores dan talleres y que lo hacen porque es una de las pocas formas que tienen a su alcance de ganarse la vida. Y digo que es curioso porque todo lo que uno hace en algún sentido es para ganarse la vida. Y como si no hubiera muchas cosas que surgen de una necesidad y terminan dando algo inesperado, teniendo virtudes inesperadas. Yo creo que es el caso de los talleres. Primero que nada, el taller es un aprendizaje para el que lo da. Uno empieza, fue mi caso, a los 20 y tantos años, a poco de empezar a publicar, dando talleres, y se encuentra muy pronto con que, en tanto que tallerista, confía en sus impresiones. Uno siente que puede percibir de oído cuando algo no funciona en un texto y sentir que se puede arreglar. En general, bueno, hay textos que son insalvables, pero los textos con los que se puede trabajar son aquellos en los que hay como grandes piezas que funcionan muy bien y hay a veces un tornillo que falta, una conexión. Hay un personaje que se define demasiado pronto o hay una escena que tendría que
preverse y anticiparse un poco, en fin, tuercas y tornillos. Pero lo que digo es que al principio uno siente que puede arreglarse, pero no sabe cómo decirlo. Entonces el tallerista se encuentra obligado a pensar su oficio. Y eso hace que vuelva también a leer con otros ojos. Yo, al mismo tiempo que me desarrollaba, digamos, como persona que da talleres, fui cambiando paralelamente como lector. Empecé a leer los libros buscando cómo está hecho y cómo lo podría explicar, cómo podría articularlo. Y no me cabe duda de que casi cualquier novela, sea de quien sea, puede ser de una persona introvertida que quisiera escribir sola en su altillo, puede ser de una persona muy sociable. No hay casi novela que no pueda mejorar. Con un taller, que no tiene que ser por supuesto un taller pago, un grupo de gente. Me refiero a que puede mejorar sometiéndose a la lectura de una o dos personas, aunque sea, que estén bien predispuestas hacia el texto, pero que tampoco le perdonen nada.